Vamos a ver en la clase de hoy conceptos vinculados a las unidades 1 a 5 del programa. Como yo les mencioné en el mensaje de bienvenida, en esta asignatura, por una cuestión de tiempo, hemos decidido que los contenidos teóricos y prácticos se complementen. Entonces, va a haber conceptos que quizás no lo vamos a ver en la teoría, pero sí lo van a ver en las clases prácticas y forman parte del contenido del programa. Eh, para empezar vamos a definir algunos términos más importantes, así seguramente son todos conocidos por ustedes, pero me gustaría repasarlos porque todo el cursado de la asignatura y todos los conceptos que vamos a ver van a girar en torno a estos términos. El término de gen, el gen es una secuencia de ADN que determina una característica. ¿Sí? Esta es una síntesis del concepto. Van a ver ustedes que a medida que avancemos durante el cursado van a ir haciendo, o ustedes mismos van a ir haciéndolo más compleja esa definición, porque en realidad el gen sí es una secuencia de ADN que tiene información para sintetizar, pero no necesariamente o no siempre, por ejemplo, una proteína, que es la asociación que generalmente se hace, si gen a proteína. Se ha visto que, bueno, se sabe, por supuesto, que el gen también codifica para un ácido ribonucleico transferencia, un ARN ribosomal, puede sintetizar, van a ver ARN también pequeños que participan en la regulación de expresión de otros genes. Entonces este concepto es un concepto muy reducido, pero la idea es que sí, tener claro que sí es una secuencia de ADN y que tiene información para hacer algo. Bien, alelo tiene que ver con esas formas alternativas en las que se presenta un gen. ¿Sí? Si nosotros asociamos, por ejemplo, el color de ojos, sabemos que el color de ojos está gobernado en humanos por más de un gen, pero hipotéticamente, si el color de ojos estuviera de alguna manera regulado por la expresión de un solo gen, el gen sería para el color de ojos y los alelos serían los diferentes colores que pueden tomar los ojos en la población de humanos. Entonces tendríamos el gen del color de ojo y el alelo marrón, celeste, verde, gris. Bien, entonces son formas alternativas de un gen. El alelo también se considera, o sea, las formas alternativas quiere decir que son variaciones en su secuencia. Bien, locus es el lugar que ocupa ese alelo en un cromosoma. Nosotros vamos a repasar que la información genética nosotros la tenemos asociada a los cromosomas. Por un lado al cromosoma del núcleo de la célula y por otro lado también tenemos información genética asociada al cromosoma de la mitocondria, que es una organela, a diferencia de otras, que también tiene una información genética propia. Entonces, ese gen, que es una secuencia de ADN, ocupa un lugar específico en el cromosoma y ese lugar específico se denomina locus. El plural en latín es loci o loci. El genotipo es el conjunto de alelos de un organismo. Bien, por eso podemos hablar que un genotipo, un organismo puede ser heterocigota, en el caso de organismos diploides, como en el caso de humanos, quiere decir que tiene un locus con dos alelos diferentes. O que es homocigota, o sea, el organismo en ese caso tiene un locus en donde los dos alelos son iguales. El alelo heredado por el padre y el alelo heredado por la madre son exactamente los mismos, entonces el individuo es homocigota. Considerando diferentes genes, entonces un organismo puede ser heterocigota para unos y homocigota para otros, o sea, ahí está también la diversidad que se genera en esta posibilidad de que cada gen es tomado como una unidad separada. Cada locus tiene la particularidad de poder ser homocigota o heterocigota. Incluso vamos a ver que hay otros términos como heterocigota compuesto, pero eso es válido para cada locus, independiente del locus que está al lado. ¿Sí? Eso también es muy importante. O sea, cuando nosotros nos referimos que un organismo es homocigota o es heterocigota, lo tenemos que hacer en función o referirnos a un gen en particular. No podemos hablar en general. Este organismo es homocigota o heterocigota en general. No, algunos de sus genes estarán en homocigosis y otros en heterocigosis. Son conceptos muy básicos, pero me parece importante tenerlos presente y claro al inicio del cursado.
El fenotipo es la manifestación o la apariencia de un carácter, ¿sí? Constituye lo tangible, lo que ustedes pueden medir, como por ejemplo, bueno, la altura, el grupo sanguíneo, todo lo que ustedes puedan de alguna manera, o sea, nosotros generalmente el fenotipo lo asociamos con la apariencia física, está bien, ¿sí? El tipo de pelo, si el cabello es rizado, si es liso, eso es fenotipo, pero también pensemos en una cuestión interna. El fenotipo también está dado, por ejemplo, por un hematocrito, por un análisis bioquímico. Todo lo que se pueda cuantificar de ese organismo hace referencia al fenotipo. Y el carácter o característica es un atributo o propiedad. Bien, también me parece importante repasar, vamos a hacerlo de una manera rápida, el tema de las leyes de Mendel. Ustedes lo han visto en el cursillo y seguramente en la secundaria también en biología, pero está bueno tenerlo presente porque sienta la base, por supuesto, todo el trabajo de Mendel sienta la base de lo que es la genética actual. Mendel explicaba la herencia de caracteres discretos y constantes. Eso es una característica muy importante porque, bueno, vamos a ver que la especie con la que ha trabajado Mendel y los caracteres que él ha elegido son justamente discretos y constantes. Entonces, para ese tipo de caracteres son válidas las leyes de Mendel, pero vamos a ver que hay otros tipos de caracteres que en los principios mendelianos, la herencia mendeliana, no se cumplen las leyes. Bien, entonces eso también hay que tener presente. Eh, lo de Mendel es válido para caracteres con determinadas características, valga la redundancia de la palabra. No se habían identificado físicamente los factores heredables de Mendel. Él no hablaba de genes, sino que hablaba de factores heredables, pero no se había identificado físicamente, o sea, no se sabía dónde estaba. Por eso, incluso en ese momento, acuérdense que hasta estaba en discusión y no estaba, había gente que estaba a favor y en contra del ADN como material genético. Él, por supuesto, manejó un número grande, ¿sí?, de progenie y los pudo pasar a proporciones. Entonces, esto estadísticamente también permitió llegar a los enunciados que él hizo. Si él trabajaba con una cantidad pequeña, posiblemente no iba a poder ver estos resultados y hacer las inferencias que él hizo. Hay que pensar, por ejemplo, cuando veamos un árbol genealógico, cuanto mayor cantidad de individuos y de generaciones incorporemos en ese árbol, desde un punto de vista estadístico, el análisis es mucho más preciso. Si nosotros nos movemos con una muestra muy pequeña, corremos el riesgo de que esa muestra no sea representativa de la realidad y no podamos hacer las inferencias correctas. Mendel en realidad no fue muy conocido y tampoco insistió demasiado para convencer a la comunidad científica. De hecho, los trabajos de Mendel, ustedes seguramente han leído, estuvieron como, bueno, olvidados aproximadamente 40 años, y cuando salieron a la luz con el advenimiento de otras técnicas a nivel genético y celular, eso posibilitó retomar esos trabajos de Mendel y ponerlos a consideración de vuelta a la comunidad científica. Además, hubo un cambio de paradigma también en la misma sociedad, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. Muchas veces los descubrimientos científicos tardan en ser aceptados porque implica un cambio de paradigma muy fuerte que es difícil de llevar adelante. Bueno, acá tienen, por ejemplo, las características con las que trabajó Mendel en esta arvejilla, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la forma de la semilla, que eran rugosas o lisas, el color de la semilla amarillo-verde, la forma de la vaina, que eran globosas o comprimidas, el color de la vaina. Ven que son características discretas, o sea, es una cosa u otra. No hay toda una gama, no es como, por ejemplo, la altura o el peso, en donde uno puede tener una variación continua. O sea, alguien puede pesar 70 kilos, otro 70,1, 70,2, 70,3. Si él hubiese elegido esos caracteres continuos, hubiese sido muy difícil llegar a los resultados que él llegó. Bueno, la posición de la flor, si era axial, o sea, en los ejes, acá, o si era terminal, en la punta de la planta, el color
de la cobertura de la semilla, gris o marrón grisáceo y blanco, y la longitud del tallo, pero él no medía, sino que solamente establecía dos condiciones, bajo y alto. Bien, entonces eso también es muy importante, porque hay excepciones justamente a los principios de Mendel, hay caracteres que no cumplen con esos principios y hay que tenerlos presentes porque están asociados algunos de ellos también a enfermedades. Entonces el análisis de un árbol genealógico va a depender mucho de las características que nosotros estemos viendo. La primera ley de Mendel o principio de segregación establece que cada individuo lleva un par de factores para cada característica y que los miembros del par se separan durante la formación de los gametos. Esto es válido, por supuesto, estamos hablando de formación de gametos por meiosis y estamos hablando de organismos diploides. ¿Sí? ¿Por qué? Son organismos diploides porque justamente sus gametas eran haploides y cuando se unen en la fecundación dan lugar a un organismo diploide donde tenemos un set que proviene de un progenitor y un set de cromosomas que proviene de otro. Acá están representados en colores diferentes, en verde y en azul o en celeste. Entonces, cuando esos cromosomas se aparean en la metafase, se separan y se separan de una manera independiente. ¿Sí? Tenemos la opción que en definitiva tengamos este resultado en donde mantengamos las cromátidas, y acá ya estamos a nivel de cromátidas, son solamente de un progenitor y otra gameta que recibe las cromátidas del otro progenitor, o lo que habitualmente pasa es que se intercambian. Entonces va a haber cromátidas de un cromosoma que viene de un progenitor y cromátidas que vienen de cromosomas del otro progenitor. Entonces a eso se refiere. Si esto no fuera así, solamente sería posible esta situación. Siempre en la formación de gametas, los que venían de un progenitor se mantendrían juntos y los que venían del otro se mantendrían también juntos. Pero la realidad es que son independientes, se comportan de manera independiente. Sí hay que asegurar que siempre haya un representante de cada par de cromosomas que forman el set cromosómico de la especie. Bien, acá por tamaño estamos hablando que este es un par de cromosomas y este es otro. Entonces siempre tiene que haber un cromosoma grande y un chiquito, un grande y un chiquito. Pero no siempre van a estar los que derivan del mismo progenitor, pueden mezclarse. Eso es muy importante. Y otra cosa que es importante tiene que ver con el segundo principio de Mendel, o la segunda ley de Mendel. Tiene distribución independiente y se aplica al comportamiento de dos o más genes diferentes. Aquí ya no estamos hablando a nivel de cromosomas, sino que estamos hablando a nivel de genes. O sea, dentro del mismo cromosoma, que está formado en donde se ubican diferentes genes, vamos a ver que también pueden manejarse de manera independiente. O sea, no siempre los genes que están representados acá, los alelos con mayúsculas, se van a mover siempre juntos. Puede pasar, ¿sí? Justamente es lo que sucede en la meiosis y en menor medida en la mitosis, que haya una recombinación. ¿Qué quiere decir recombinar? Volver a combinar de otra manera. Esta es una combinación posible, alelos con mayúscula por un lado y alelos minúscula por otro, pero también puede pasar que ahora se cambie esa combinación. Y en este cromosoma, que casi todos sus alelos eran con mayúscula, ahora aparece uno con minúscula. ¿Por qué? Porque no quiere decir que siempre se tenga que mover el A mayúscula con el B mayúscula juntos. No, pueden intercambiarse. Entonces, eso va a permitir después, durante la meiosis, que tengamos estas posibilidades. ¿Ven? Ahora tenemos cromosomas que son completamente azules y cromosomas completamente verdes, pero también tenemos la posibilidad de que algunos cromosomas sean parte azul y parte verde. Entonces estamos hablando, el primer principio habla a nivel de cromosomas. Los cromosomas se separan, independientemente, no importa de qué progenitor venían, pero siempre se separan de forma independiente. Ahora, dentro de esos cromosomas, los genes que están formando esos cromosomas también se pueden separar de manera independiente. Esto también es válido para muchos genes, pero ustedes van a leer, incluso hay una unidad que se llama herencia ligada al X. Vamos a ver que hay genes, ligado porque está ligado a algo, en este caso ligado al X está ligado al cromosoma X, pero van a ver que hay genes que se manejan como grupos de ligamiento. Entonces, hay genes que sí o sí se mueven como en bloques, no se pueden, se pasan de un cromosoma a otro, pero se pasan juntos. Entonces esos genes están ligados y ahí no vale la segunda ley de Mendel. Entonces,
también Mendel ha podido establecer esos principios porque estas características, estas 7 características que él ha estudiado en esa planta, las características no estaban ligadas, se manejaban de manera independiente. Distinta la situación hubiese sido si él hubiese manejado características que estaban ligadas. Bien, entonces, acá tienen un ejemplo de lo que les decía, una forma gráfica representando lo que es diploide por un lado y lo que es haploide ya por otro. Entonces fíjense que se separan las cromátides, podemos tener esta situación o podemos tener esta y esta situación. Pero a su vez también podemos tener diferencias en los genes que están en esos cromosomas. Bueno, esto es a modo un poco de anécdota. Este es el jardín del monasterio donde ha trabajado Mendel. Mantienen estas flores y un poco está representando un cruzamiento de heterocigotas. Ustedes fíjense, son un progenitor que es homocigota recesivo y un progenitor que es homocigota dominante. La progenie va a ser toda heterocigota y como justamente un carácter dominante van a ser todos igual a este progenitor, pero una vez que nosotros hagamos el cruzamiento de estos individuos, en la F2 vamos a tener ya una proporción, un cuarto, ¿sí?, de los individuos se espera que vuelva a expresar el fenotipo recesivo porque va a ser homocigota recesivo. Bien, entonces, esto yo en realidad les traigo alusión, me dirán qué tienen que ver los pimientos con la genética médica. En realidad para mostrarles a ustedes que aquí uno podría pensar que el color del pimiento está asociado a un gen. O sea, hay un gen que le da, de acuerdo al alelo que presente el pimiento, va a ser amarillo, va a ser verde, va a ser amarillo clarito, naranja, un marrón, un rojo. Pero en realidad el resultado, todos estos pimientos que ustedes están viendo acá, es el resultado de la acción de distintos genes. Hay genes que están gobernando la síntesis de la clorofila y hay otros genes que inhiben la síntesis de clorofila. Cuando está la clorofila presente, el pimiento es verde, ¿sí? Si está inhibida la síntesis de clorofila, ahí intervienen otros genes que además van a dar la posibilidad de expresarse otro tipo de colorantes. Pero bueno, en definitiva, lo que quería decirles es que la relación que hay entre los genes muchas veces y generalmente en la realidad es más compleja que esto de recesivo y dominante, como nosotros lo vemos, ¿sí? Por una cuestión didáctica tratamos de presentarlo así, como dominante y recesivo, pero ustedes van a ver que hay toda una serie de efectos que escapa al objetivo de esta materia, pero las relaciones son mucho más complejas. Incluso en la raza de perros, en los labradores, el color del pelaje también tiene que ver con la interacción de genes. No es una relación tan simple de dominante y recesivo, pero bueno, es para que ustedes tengan presente de una manera gráfica que la situación muchas veces es más compleja que una simple relación de dominancia o de recesividad. Bueno, vamos a entrar un poquito más a nivel de molecular. Sí, me parece importante que repasemos, bueno, algo muy elemental, esta diapositiva es muy elemental, pero vamos del individuo a la molécula de ADN, sin recordarles que acá se ha representado solamente el núcleo, donde están los cromosomas, pero recordemos que las mitocondrias también, y hay enfermedades asociadas a las mitocondrias. Entonces, esos genes están ubicados en esos cromosomas, por eso están marcados acá en verde, y en definitiva, cada una de estas secuencias o de estas regiones son una secuencia de ADN doble hebra. Entonces, el cromosoma sería como una unidad, una estructura que le permite a la célula de alguna manera manejar la información, sobre todo cuando se tiene que dividir la célula. La información genética empaquetada de esa manera es mucho más fácil de separar y de distribuir y asegurarse que cada célula hija reciba la información completa. En nuestra especie nuestro genoma está constituido por 46 cromosomas o 23 pares, en las células somáticas por supuesto. Esos cromosomas, si nosotros empezamos a estirarlos, vamos a ver que llegamos a una estructura que es
justamente de ADN, una doble hebra, pero en estado intermedio de compactación vamos a ver que esa cadena de ADN está asociada a proteínas que son las famosas histonas, ¿sí? Y constituyen esos nucleosomas, que son estas como cuentas de collar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente, porque no solamente tenemos ADN, sino que tenemos proteínas. El gen acá tiene una representación un poco más detallada de lo que es la anatomía de un gen, ¿sí? Una definición operativa más actual considera el gen como una región genómica discreta cuya transcripción está controlada por uno o más promotores y por elementos reguladores distales que contienen información para la síntesis ya sea de polipéptidos, o sea de proteínas, que es lo que generalmente ustedes asocian gen a proteína, o de un RNA, un ARN, que no sea codificante pero que cumple una función de regulación de expresión génica. Por supuesto que esta definición, ustedes si se ponen a leer libros o bibliografía de hace unos años atrás, esa definición es bastante cambiante, flexible, porque también se va adaptando a los nuevos descubrimientos que se hacen. Por eso yo les decía que el concepto de gen ha ido cambiando mucho y hasta el día de hoy se mantiene así como algo flexible, porque va a depender de los hallazgos que se hagan, que se vayan haciendo. Entonces lo importante es que tenemos esta estructura, pero también tenemos estas secuencias reguladoras que están de alguna manera vinculadas a la expresión del gen. Exones e intrones, ¿ya se acuerdan ustedes por qué se llaman exones? Porque son justamente cuando se transcriba a ARN, esa información que está en los exones son las que salen, o sea, es de exterior, se va al exterior del núcleo, va al citoplasma y en el citoplasma se sintetiza la proteína o cumple la función del RNA. También hay excepciones para esto, o sea, muchas veces el que cumple la función es el intrón dentro del núcleo. ¿Sí? Lo vamos a ver en un caso puntual, por ejemplo, en lo que es la regulación de la metilación o de la inactivación del X. Es un proceso muy interesante. Por eso en biología y en genética en particular no podemos hablar o no podemos usar mucho la palabra siempre. Tenemos que hablar de generalmente, habitualmente o en la mayoría de los casos, pero no podemos decir que siempre el gen tenga esta estructura, que siempre el exón es el que cumple la función. Sí, espero que se entienda, ¿no? Mi idea es tratar de mostrarles las generalidades, pero sin descartar que conozcan también las excepciones, porque muchas de las patologías que nosotros vamos a ver en el cursado de la materia van a ser excepciones a estas cosas que estamos viendo en esta primera clase. Entonces van a decir, bueno, pero usted en la primera clase nos ha dicho otra cosa. Bueno, en realidad son excepciones, ¿sí? Tengan presente eso. Acá tienen algunos ejemplos de genes humanos, por ejemplo el tamaño en kilo pare de bases. Está en inglés, pero bueno, yo algo que sí les quería decir es que la mayoría de la bibliografía actualizada está en inglés. Entonces, un buen consejo es que ustedes se amiguen y se entrenen también, sobre todo en la lectura en inglés, porque para estar actualizado es muy importante. Afortunadamente, a nivel técnico, el inglés es muy parecido al español, entonces no van a tener grandes dificultades. Y todo, como les decía, es un entrenamiento. No se asusten, pero está bueno que vayan ya conociendo y acercándose a la terminología del inglés para poder leer la bibliografía lo más actualizada posible. Incluso los papers, como les mencionaba en la bienvenida, ustedes van a tener acceso o tienen acceso por internet a bibliografía que está saliendo en este momento, o sea, en este instante se están publicando papers relacionados a alguna enfermedad genética y se lo publica en inglés. Entonces está bueno que ustedes manejen ese idioma. Por ejemplo, el de la insulina tiene un tamaño de 1,4 kilopares de base, o sea, son 1400 pares de base. Tiene 3 exones y esos exones representan un 33% de la longitud total del gen. Por ejemplo, el de la fibrosis quística, que es un gen grande, tiene 230.000 pares de bases, tiene 27 exones y los exones solo representan un 2,4% de esa longitud total. Bien, el de la distrofina, fíjense, el gen es uno de los más grandes que tenemos en las células, son 2.400.000 pares de bases
tiene 79 exones y representa un 0,6% de esos exones de la longitud total. Esto es muy importante también porque las mutaciones van a ser justamente más, o los efectos de las mutaciones van a ser mucho más drásticos en cuanto caigan a secuencias codificantes que están dadas por los exones. Entonces, cuando un gen es mucho más grande, tenemos muchas posibilidades de que se mute. Eso después, cuando avancemos y veamos fibrosis quística, por ejemplo, van a entender a qué hace referencia esto que le acabo de mencionar. Un poco para que tengan la mirada general del proceso, ¿sí?, de regulación de la expresión génica y cómo afecta la presencia, la expresión de un gen en el fenotipo de un organismo, en el fenotipo de la célula, tiene que ver con esto, ¿sí? Que hay procesos, como lo que están viendo acá, proceso de replicación, un proceso de transcripción y un proceso de traducción. O sea, se replica el ADN, se hacen copias, sobre todo cuando la célula se tiene que dividir. Esa replicación, ese ADN también se puede transcribir a un ARN, por ejemplo, mensajero, para dar una proteína después de traducida en el citoplasma. O sea, acá está el núcleo y acá está el citoplasma. Acá estamos, si hablamos a nivel de ADN, estamos diciendo o refiriéndonos al genoma. Si hablamos a nivel de los RNA que se están produciendo por la transcripción, estamos hablando a nivel de transcriptoma. Y si hablamos a nivel de proteínas que se están sintetizando por la traducción de esos RNA, estamos hablando de proteoma. Entonces, esas palabras están muy de moda y está bueno que ustedes las conozcan. Hay una transcripción inversa también, o sea, eso hay que tener presente, que también se puede dar esta situación. No es lo más frecuente, sobre todo en la especie humana, pero sí ustedes tienen que recordar, por ejemplo, los retrovirus, que son virus de RNA, que tienen que hacer una retrotranscripción, pasar a DNA, y el DNA se inserta en la célula para empezar a replicarse. Entonces, este es el dogma central de la biología molecular. Cualquier alteración a nivel de estas etapas produce un efecto en las células. Algunas veces va a depender de esa alteración, que tan grave sea el efecto que produce, ¿sí? Puede ser un efecto mucho más drástico o un efecto que pase desapercibido, ¿sí? Afortunadamente hay procesos de las células que están gobernados por distintos genes, entonces la mutación de un gen no afecta tan marcadamente sobre ese proceso porque hay otro gen que lo reemplaza, ¿sí? Cuando son procesos muy importantes en la célula, por ejemplo, la maquinaria de reparación de la célula, se ha visto que intervienen por lo menos 50 genes distintos. Entonces, muchos de ellos están como en redundancia porque si falla alguno es reemplazado por otro, ¿sí? Entonces eso también nos está diciendo que la célula tiene como mecanismos de seguridad para preservar su ADN y asegurar que todos los procesos se lleven de una manera normal. Bueno, hablar un poquito del genoma humano. El genoma humano, como decíamos recién, es toda la información contenida en el ADN. En nuestro caso está representado acá en cariotipo por los 23 pares de cromosomas. Es el contenido total que tiene el ADN de cada célula de nuestro cuerpo. Un poco para que se den una idea, el genoma humano, si nosotros lo escribiéramos en libros y esos libros lo apiláramos, alcanzaría la altura del obelisco. Para que se den una idea de la cantidad de pares de bases que tiene el genoma humano, son 3.000 millones de pares de bases. Escribiéndolo a mano, 3 letras por segundo, tardaríamos 31,7 años sin parar. Si nosotros cada una de esas bases que conforman el genoma humano la pusiéramos una al lado de la otra, o sea en filita india, cubriríamos una distancia de 10.000 kilómetros, o sea la distancia que hay de Argentina, de Buenos Aires a Madrid más o menos. Y bueno, en nuestro caso, ese genoma, descifrar esa información nos ha permitido llegar a una conclusión que ha sido, bueno, ha sido muy importante. Yo acá le pongo a modo gracioso la diferencia que hay entre nuestra especie y la especie, por ejemplo, de los pantroglodites, una especie de estos simios. Nos parecemos en 98,7%, ¿sí? Compartimos secuencia en el 98,7%. Sí hay diferencia en el número de copias de ciertas secuencias de ADN. Quizás ese porcentaje tan bajito que nos diferencia es lo que nos hace tomar a nosotros tener estas conductas, como por ejemplo, bueno, matrimonio, ¿sí? Que no la tienen los simios. Bueno, esto un poco a modo de
para poner un poco de humor a la clase, pero también para que sepan que estas diferencias, o sea, si nosotros nos concentramos en el porcentaje de similitud, es muy alto. Entonces, quiere decir que la secuencia es importante, pero hay otra información que también es importante, que no está dada en esa secuencia. Porque si fuera solamente por secuencia, no deberíamos ser tan diferentes los humanos con respecto a los chimpancés, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que el genoma humano, que es el que está representado acá en los cromosomas, está en las mitocondrias, está en el núcleo. Esa información está, por ejemplo, en estos cromosomas. Ha sido publicado su primer borrador en el año 2001 en 2 revistas distintas. Acá están las tapas de esas publicaciones originales, en Nature y en Science. La iniciativa demandó $3.000 millones en su momento, para secuenciar esos 3.000 millones de pares de base, o sea que más o menos $1 por par de base, y se tardó aproximadamente 10 años. O sea, se inició en el 1990 y en el 2001 estaba publicado el borrador. O sea, un borrador, tampoco estaba completo el genoma, había cubierto más o menos un 90% del genoma de la especie humana. Una de los resultados que llamaron la atención cuando se secuenció el genoma humano fue esto, de que se determinó que más o menos tenemos entre 20.000 y 50.000 genes. Bueno, ustedes dirán, ¿es 20.000 o 50.000? Hay mucha diferencia. Ya vamos a ver por qué esa diferencia. Pero sí, por cierto, aunque consideremos hasta 50.000, sigue siendo una cantidad muy chica en referencia a lo que se pensaba en su momento que teníamos. En su momento, de acuerdo a la diversidad de células que forman nuestro cuerpo, la cantidad de proteínas diferentes que se encuentran en nuestro cuerpo, se pensaba que se necesitaba más o menos unos 100.000 genes. Para que se den una idea, en su momento cuando yo cursaba mi carrera, el profesor hablaba de más o menos 100.000 genes. Y a los 2 o 3 años después de eso, ya se empezó a manejar esta cifra, de 20.000 a 50.000 genes, con cierta seguridad. En término promedio hablan, la mayoría está de acuerdo que son 25.000 genes. Pero vamos a ver después por qué esta diferencia entre 20.000 a 50.000 genes, pero que sigue siendo, como les mencionaba, mucho menor de lo que se pensaba. Bueno, para ponerle también otro toque de humor, esto es lo que se pensaba también en la comunidad científica y en la población en general. Se pensaba que acceder a la secuencia del genoma humano iba a dar la clave para entender muchísimos procesos que suceden en la especie, y sin embargo hasta el día de hoy hay muchas preguntas sin resolver. De hecho, uno de los descubridores de la estructura del ADN, cuando se publica hace muy poquito, hace unos cuantos años, menciona una frase que realmente es impactante, porque uno cree que el genoma humano ha traído muchísimas respuestas y en realidad ha traído más preguntas que respuestas. Entonces él en su frase propone esto, de que muchos investigadores actuales se olvidan que las preguntas que se están haciendo ni siquiera eran imaginables en la era pre-genoma humano. Entonces, ¿a qué me refiero? Que justamente se conoce mucha información, pero no se sabe muy bien para qué está, ni qué hacer con tanta información. ¿Sí? Hay muchos avances, no lo vamos a discutir, pero hay más preguntas todavía, que surgen cada vez más preguntas que respuestas. Eso lo hace, por supuesto, interesante el tema. Hoy en día, yo le dije que más o menos 10 años se tardó en secuenciar. Hoy en día, gracias a la tecnología, en particular a la tecnología de secuenciación. La secuenciación empezó en la década del 70, ¿sí? O sea que ya a partir de la década del 70 del siglo pasado, ya se podían secuenciar secuencias, pero era muy artesanal, era un trabajo muy laborioso, demandaba mucho tiempo, y si bien se ha automatizado y se han usado equipos, se ha logrado en el 90 hacerlo de una manera mucho más rápida, y por eso del 90 al 2001, o sea, en 10 años, se ha logrado secuenciar todo el genoma humano. Pero hoy, actualmente, gracias a la tecnología de secuenciación de nueva generación que se llaman, se puede secuenciar el genoma humano, el genoma de una persona,
en una semana, en menos de una semana, y al costo de $1000 aproximadamente. O sea, algo que ha tardado 10 años, ahora se hace en una semana, y algo que ha demandado una inversión de $3.000 millones, hoy demanda un costo o tiene un costo de $1000. Para que se den una idea, los avances que han sucedido en este tiempo. Bueno, nuestros cromosomas o nuestra información del genoma está asociada a los cromosomas, y acá tienen representado para que ustedes más o menos tengan una idea de los distintos cromosomas que forman nuestro genoma, cómo se distribuyen en función del número de genes que tienen y del tamaño. Esto me adelanto yo a lo que ustedes van a ver después en citogenética, y para que vayan pensando cómo se arma el cariotipo. Sí, van a ver después qué es el cariotipo, pero en función de qué se tiene en cuenta el tamaño, o sea que no todos los cromosomas son iguales. Ustedes se fijan, el cromosoma 1 y 2 están entre los cromosomas más grandes, por eso van en ese orden, ¿sí? Y además el número de genes también. El cromosoma 1 tiene gran cantidad de genes. Para que también vayan prestando atención a esto. Por ejemplo, las trisomías más comunes en humanos tienen que ver con estos 3 cromosomas. Entonces, estos 3 cromosomas están dentro de los cromosomas más chicos, por ejemplo el 21, y entre los cromosomas que menos genes tienen. Para que vayan asociando un poco esto de la información contenida en el genoma, se distribuye en los cromosomas, pero no se distribuye de una manera igualitaria. Hay cromosomas que son más grandes y otros que son más chicos. Hay cromosomas que tienen más información genética y otros menos. Bien, bueno, como les decía, de genes somos. Nosotros lo que generalmente asociamos los genes es gen-proteína. Entonces esos genes se transcriben, o sea, el gen tiene exones, que acá tiene 3, por ejemplo, y tiene 2 intrones, se transcribe. Ese transcripto lo que hace es eliminar el transcripto primario, después por el splicing alternativo se eliminan los intrones y quedan estos 3 exones que constituyen el RNA mensajero, que en eucariotas, o sea en humanos, tienen una caperuza en el extremo 5', acuérdense que siempre por convención un ácido nucleico se representa con el extremo 5' de este lado y el 3 a la derecha. Entonces, en el extremo 5' tiene una caperuza y en el extremo 3' tiene una colita de poliA. Ese es un RNA mensajero, el que tiene que ver con la síntesis de proteínas o de polipéptidos. Bien, en general los genes humanos tienen más o menos 40 intrones por gen. O sea, algunos genes tienen más, como hemos visto en el ejemplo de una de las diapositivas anteriores, y otros genes tienen más intrones. Los intrones suelen ocupar un espacio de 20.000 pares de bases, y los exones un espacio de 1000 pares de bases. O sea, los exones suelen ser más cortitos. Acá por ahí no está representado a escala, pero esto también es importante por el tema de los efectos de las mutaciones. O sea que el intrón es mucho más largo, es más plausible que se den mutaciones en esos lugares que en el exón. Pero si se da en el exón, probablemente traiga consecuencias más severas. Pero bueno, como les decía, este es el concepto de asociar gen a proteína o polipéptido. Pero nosotros decíamos que tenemos de 20.000 a 50.000 genes. ¿Por qué? Porque no todos los genes sintetizan proteínas. Entonces, si consideramos, por ejemplo, lo que sintetiza proteína, podríamos andar en el rango de 20.000 genes. Pero si consideramos con la nueva definición de genes aquellas secuencias de ADN que codifican otras cosas que no sean proteínas, como por ejemplo RNA ribosomal, RNA de transferencia, RNA pequeños nucleares, miren la cantidad de RNA distintos que están codificados por genes. Por ejemplo, microRNA, van a ver que acá tienen asociada la función, la regulación de expresión génica. Bueno, si consideramos todas estas alternativas, podemos hablar y llegamos aproximadamente a 50.000 genes. Entonces, si nos quedamos con la definición clásica de gen, o la definición esa ya antigua, desactualizada de gen-proteína, podemos referirnos a 20.000 genes. Pero si vamos a considerar ya el concepto de gen moderno, en donde no solamente un gen es una secuencia que da una proteína, sino que da lugar a otras moléculas, sí tenemos que considerar más o menos 50.000 genes los presentes en la especie humana. Además de estas secuencias que están dando información, es muy importante que ustedes conozcan que hay transposones, o sea, hay elementos móviles en nuestro genoma que derivan en su mayoría hasta de virus. O sea, nosotros
tenemos en ese genoma, otra de las conclusiones que se ha llegado es que hay un gran porcentaje de nuestro genoma que está representado por vestigios evolutivos, o sea, secuencias que son de virus y que son móviles, elementos móviles, que están, ¿sí?, mezcladas entre los genes en los diferentes cromosomas y son repeticiones. Esas repeticiones, o sea, son secuencias de ADN que se repiten, no codifican, no tienen información que codifique para algo. Originalmente, como les decía, eran elementos móviles porque se podían mover de un cromosoma a otro, pueden saltar, son elementos saltarines también le llaman, pero que actualmente en nuestra especie estas secuencias ya no son móviles, han perdido esa actividad, pero sí tienen todas las características de los elementos móviles a nivel de secuencia. ¿Por qué les traigo alusión? Tienen que ver, miren, estos elementos móviles, ven el grano de maíz, han sido descubiertos por Barbara McClintock, una científica, una mujer, ha muerto hace muy poquito, en donde justamente por la acción de estos elementos móviles hacen que las células, cuando se empiezan a mover, hay células que expresan determinados genes que le dan colores distintos a los granos de la mazorca en el maíz. Bien, eso es gracias a esos elementos móviles que sí están activos en las plantas, por ejemplo, en el maíz. En humanos ya no. Si estuviera activo en humanos sería muy peligroso porque el hecho de que se muevan pueden llevar información, mover información de un cromosoma a otro y producir alteraciones en esos cromosomas que en definitiva sean letales o que desencadenen enfermedades. Que cuando lleguemos a cáncer van a entender también un poquito más de esto, de la movilidad de la secuencia entre los cromosomas. Los dos grandes grupos o las familias más grandes de estas repeticiones representadas por, o sea, que están formadas por estos tramposones que ya no son móviles en humanos, están dando por la familia ALU y por la familia Line, ¿sí? Estos son elementos nucleares dispersos largos, el acrónimo en inglés, y ALU en realidad no es un acrónimo, sino que tiene que ver con cómo se lo ha descubierto que ha sido cortando el genoma con la enzima de restricción ALU. Bien, ¿por qué los traigo a colación? Porque estos elementos, los ALU, son elementos repetitivos dispersos, están formados por 300 pares de base, más o menos, esas son repeticiones de una longitud de 300 pares de base que se encuentran en más de 1.000.000 de veces y distribuidas en todos los cromosomas de nuestro genoma. En cambio estos son también dispersos, repetitivos dispersos, pero son mucho más largos, por eso son largos, ¿sí? Line, son hasta 6.000 pares de base, esto de 300 pares de base a 6.000 pares de base, hay un poquito menos de 1.000.000, o sea, son menos que estos, y representan un 20% del genoma. Pero son importantes porque en realidad una de cada 500 mutaciones que se dan en nuestras células se dan en estas secuencias, lo cual afortunadamente, o sea, es positivo porque estas secuencias no codifican para nada importante, entonces que se muten en nuestras células no pasa nada. Esto simplemente para recordarles que nosotros tenemos un genoma nuclear, pero también tenemos un genoma mitocondrial. El genoma nuclear tiene características distintivas y el genoma mitocondrial otras características distintivas. Ustedes después, para no alargar mucho el video, cuando tengan la presentación en PDF van a poder ver bien la diapositiva y ver la comparación, ¿sí? La cantidad de genes, por ejemplo, ¿sí? El número de genes que tienen. Nosotros estamos hablando de 20.000 a 50.000. Hay 13 nomás en la mitocondria. Los intrones, por ejemplo, no están presentes. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la teoría endosimbiótica. Nosotros, la teoría de Linus Margulis plantea que en realidad las mitocondrias son células que eran bacterias que han sido como fagocitadas por otra y han pasado a ser ya a formar parte de la célula eucariota, pero son procariotas las mitocondrias. Y de hecho el cromosoma de la mitocondria es circular al igual que el de las bacterias. Los cromosomas de las bacterias son circulares y carecen de intrones. La mitocondria tiene esas características. Por eso, dadas esas características del cromosoma de la mitocondria, se sostiene esa teoría de Linus Margulis de el origen de la mitocondria, ¿sí? Como la teoría endosimbiótica. Bueno, recordarles, como hemos visto en embriología, nosotros estamos hablando de genes, y como también les he mencionado en la bienvenida, pero no nos olvidemos que esos genes están en un contexto. Es muy importante que la combinación de qué genes se expresan y qué genes se silencian y en qué momento lo hacen va a permitir que esas células se ubiquen y cumplan con su función y puedan dar lugar a una estructura ordenada en el desarrollo embrionario, ¿sí?
Entonces, lo que yo les decía en algún momento en la clase de embriología, que esto sería el comienzo, esas células empiezan a diferenciarse porque van expresando y apagando, o sea, expresando y silenciando genes, y esas células van tomando posiciones hasta llegar, bueno, a una etapa final de diferenciación. Yo, para que no se pierdan de vista también el contexto, porque las anomalías genéticas las tenemos que pensar en ese contexto que venimos hablando. Es muy importante recordar el código genético, es decir, que hay una forma de manejar esa información que nosotros tenemos a nivel de ácido nucleico, que está representada por tripletes. A cada triplete le corresponde un aminoácido. Un aminoácido puede estar representado por más de un triplete, por eso se dice que el código genético es degenerado. Acá tenemos descifrando el mensaje, porque tenemos una secuencia de ADN en donde tenemos un inicio, y tenemos que por la transcripción, a partir de ese inicio, se va a sintetizar una cadena de RNA mensajero. Esa cadena de RNA mensajero va a tener justamente un inicio para la traducción, para dar lugar a la proteína. Si ustedes se fijan acá y tomamos este primer triplete AUG, venimos acá A, no tenemos U, porque acuérdense que esto es en DNA, pero en RNA el uracilo reemplaza la timina, ¿sí? Entonces, donde dice U tenemos que leer una T, sería ATG. ATG, ATG es metionina. Entonces, el primer aminoácido que incorpora en la síntesis y en la traducción sería una metionina. Ya vamos a ver que en realidad es el codón de inicio que es una metionina. Veamos la que sigue, un GUG, o sea, GUG es una valina. Si ustedes se fijan, que sigue la metionina la valina. Y así sucesivamente vamos leyendo ese mensaje. Ese mensaje, para que lo vean ustedes más complejo, esto sería todo el ADN en donde se han representado las secuencias que son promotoras, las que van a ser reconocidas para hacer la transcripción, los exones, acá tenemos el exón 1, el exón 2, el exón 3. Estas son las secuencias que decíamos, el data box, y la secuencia de reconocimiento, este es el codón de inicio, ¿se acuerdan? La metionina, se empieza a transcribir, se transcribe esto, ¿sí? Se va a transcribir todo esto, pero después se va a hacer el splicing y se va a unir. Solamente esta secuencia se va a unir con esta, o sea que se va a perder esto que está en el medio, y después esta se va a unir con esta, perdiéndose lo que está en el medio, ¿sí? Entonces estos sitios son los que se reconocen por la maquinaria de splicing. No es nada al azar, hay secuencias específicas que son reconocidas. Bien, bueno, estructura-función. Acá es muy importante tener presente lo que les decía, el cromosoma es un arreglo del ADN pero asociado a proteína, no es un ADN desnudo, que otra característica que tienen los cromosomas bacterianos, son ADN desnudos, no tienen histonas, no tienen estas proteínas asociadas. Pero además es importante que el gen, o sea, acá está la secuencia TATA que veíamos recién donde se inicia la transcripción, pero también tenemos secuencias que están río arriba, o sea el 5', esto sería río abajo para acá y río arriba para acá, que tienen que ver, son secuencias de ADN que si bien no se transcriben, sí ayudan a la regulación de la expresión. ¿Por qué? Porque para que acá se inicie la transcripción, es importante que se sume la maquinaria de transcripción, y esa maquinaria de transcripción se empieza a sumar gracias a la interacción de determinados factores de transcripción que reconocen todas estas estructuras, ¿ven? Entonces hay proteínas que se van uniendo acá, esto se va a doblar, como están lejos del inicio de la transcripción, esto se va a plegar, esta cadena de ADN se va a plegar, y esas proteínas que se asocian a estas regiones se van a acercar al sitio de inicio de la transcripción y van a reclutar toda la maquinaria para la transcripción, porque son muchos factores, muchas proteínas que intervienen. Entonces, es muy importante, por eso nosotros no solamente nos tenemos que referir a la secuencia que codifica el gen, sino a la secuencia reguladora. Todo esto es secuencia reguladora. Todo lo que veíamos acá es secuencia reguladora. Entonces una mutación que caiga en una secuencia reguladora puede afectar la expresión del gen, ¿sí? Entonces pensemos que no solamente alterar la información del gen es importante, sino que también es importante si se altera la secuencia que está gobernando la expresión de ese gen. De hecho, hay muchos autores, investigadores que consideran el gen como todo esto, ¿sí? Esto también lo incorporan dentro de la anatomía del gen, porque una mutación acá afecta la expresión del gen. La cromatina. La cromatina, ustedes ven el ADN, la cromatina es el ADN más las proteínas asociadas, estos son los nucleosomas,
Los nucleosomas son justamente estas estructuras que van compactando el ADN y están formadas por distintas proteínas, ya lo vamos a ver en detalle, pero acá lo interesante es que está por código de colores representando la compactación. En un cromosoma metafásico, que es el máximo grado de compactación del cromosoma, estamos hablando de un cromosoma muy compacto. Lo veríamos, por ejemplo, bueno, como heterocromatina, y en realidad tiene que ver con esto, con el grado de asociación que tienen esas proteínas con la molécula de ADN. En código de colores vamos de lo menos compacto, que está en amarillo, ¿sí? Sigue lo naranja, sigue lo celeste y lo más compacto en rojo, que además los rojos tienen asociado unas proteínas especiales que ven acá en color púrpura, que son proteínas de cubierta del ADN, ¿sí? Entonces acá se está simbolizando el grado de compactación. ¿Por qué traigo a colación la cromatina? Porque en realidad, si un gen está muy compacto, ¿sí? No se puede realizar la transcripción. ¿Por qué? Porque toda esta secuencia que tiene que ser reconocida, que veíamos recién, que tiene que ser reconocida por las proteínas, al estar compactadas por las histonas las cubren y no las hacen accesibles. Entonces, ese nucleosoma, el cromosoma metafásico, que en realidad, como está la célula dividiéndose, no tiene mucha actividad de transcripción, no se están transcribiendo muchos genes, los cromosomas están bien compactos porque hay que movilizarlos de una célula a la otra. Cuando la célula está en interfase, por ejemplo, donde está expresando muchísimos genes, los cromosomas están como más descomprimidos. No hay una compactación tan fuerte y esa estructura del nucleosoma está como más laxa. ¿Bien? Entonces el nucleosoma está constituido por el núcleo, que son 4 histonas, H2A, H2B, H3 y H4, por duplicado, o sea que van a ser 8 proteínas. Y después tenemos el H1, que hace como un linker o unión de nucleosoma, que la veíamos aquí, por ejemplo. ¿Ven? Acá está el H1, lo que ayuda es a armar esa estructura. Y acá están las otras 4 por duplicado, o sea que son 8 proteínas acá y una uniendo que el H1 alrededor. Al remodelar la cromatina se pueden exponer secuencias regulatorias. ¿Ven? Es lo que les decía. Este es el nucleosoma y esta es una secuencia reguladora que está tapada por ese nucleosoma. Cuando nosotros descomprimimos esto, logramos que esas secuencias que estaban tapadas empiecen a mostrarse. Entonces ahí sí se van a poder unir otras proteínas y empezar a hacer una expresión génica. Todo eso que no tiene que ver con la secuencia en sí, porque esté compactado o no, tiene que ver con algo que está por arriba de la secuencia, ¿sí? Que tiene que ver con las proteínas que están rodeando el cromosoma, hace referencia a la epigenética. Acuérdense de epiluminación, es desde arriba. Es una información que tiene que ver con la regulación de la expresión génica, pero que no está relacionado a la secuencia en sí, sino a las modificaciones de esas secuencias. ¿Bien? Entonces, si nosotros queremos regular la expresión génica, también lo podemos hacer modificando la estructura de la cromatina. ¿Cómo? Modificando las histonas que forman el nucleosoma. ¿Qué se ha visto? Que la acetilación, cuando las histonas se acetilan, generalmente eso estimula la transcripción. ¿Por qué? Porque las histonas tienen carga positiva. Entonces, cuando se unen al ADN que tiene carga negativa, se unen de una manera muy compacta. La acetilación lo que va a hacer es agregar grupos acetilos que le van a dar mayor carga negativa, ¿sí? O sea, le van a restar la carga positiva de las histonas. Entonces esas histonas ya no se van a unir con tanta afinidad al ADN y ese ADN va a estar más relajado y se va a poder mostrar secuencias que antes estaban ocultas, van a quedar expuestas. Entonces se ha visto que hay factores de transcripción que son acetiltransferasa o que reclutan acetiltransferasa. ¿Por qué? Porque los factores de transcripción quieren promover la transcripción. Un ADN compacto no es plausible su transcripción, entonces los factores de transcripción van a tener función de acetiltransferasa, o sea, van a acetilar histonas o van a reclutar acetiltransferasa para que las acetilen en las histonas y hagan más accesible el ADN que está rodeado por el nucleosoma. Bueno, acá tienen como esas histonas, por ejemplo, se sueltan del ADN y ese tata que estaba acá, esa secuencia tata que estaba acá, que es importante para la transcripción, que estaba tapado por el nucleosoma, cuando esas proteínas son acetiladas, esas histonas son acetiladas, esa región se hace visible y toda la maquinaria de transcripción empieza a transcribir. Otra forma de regular, de remodelar la cromatina, pero que en realidad de una forma negativa generalmente,
es la metilación. Cuando se metilan las histonas también lo que sucede en inverso a la acetilación, se vuelve más compacta la estructura. Esto también no se confundan con la metilación del ADN, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay también moléculas que reconocen estas histonas que están metiladas y lo que hacen es desmetilarlas para promover la transcripción. Bien, entonces generalmente la metilación hace lo opuesto a la acetilación, pero esas histonas metiladas son blanco de proteínas, de factores que remodelan el nucleosoma y que justamente van a promover la transcripción. Entonces, en el caso del ADN, siempre la metilación reprime y se pasa de una citosina a metilcitosina. Esto es muy importante y ténganlo presente porque estos sitios, esta nueva base, la metilcitosina, también es blanco de mutaciones. Generalmente la citosina está asociada a una G, entonces se llama CPG, la P está representando un enlace fosfodiéster. Se ha visto que estas secuencias están agrupadas, o sea, se repiten, CG, 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 son islas y están muy asociadas a promotores y generalmente son blancos de metilación. Entonces es una forma de controlar esa secuencia promotora, la que promueve la transcripción. Si están metiladas, esa transcripción está inactiva. Entonces es una forma de regular la expresión génica. Bueno, vamos a avanzar hablando de la epigenética, porque es importante, o sea, no solamente la información que está en la secuencia génica, sino también es muy importante aquello que tiene que ver con la información que está por arriba, dada, por ejemplo, con la acetilación, la metilación, hasta la fosforilación de las cadenas de ADN. Hay un experimento muy interesante que pone en evidencia esto de la epigenética, en donde se había visto que ratas, hijas, ¿sí?, de madres que habían sido como muy buenas con ellas, habían sido muy cuidadosas, son menos temerosas y resisten más al estrés que ratas que habían sido criadas por madres más descuidadas. ¿Sí? Acá tenemos una madre que las cuida bien a las crías y una madre que no lo hace tan bien. Entonces cuando se examina el cerebro de estas ratitas hijas, se ve que en realidad los genes en estas ratas están menos metilados que en estas. Entonces hay menos metilación, hay más resistencia al estrés y hay posiblemente, como hay menos metilación, hay más genes que se están expresando. Y esos genes a lo mejor se expresan porque ayudan a resolver las situaciones de estrés. Entonces, si verdaderamente esto era así, si era cierto, ¿qué tendríamos que hacer? Si estaba regulado a nivel secuencia, nosotros, el experimento que se proponen es justamente hacer un intercambio. Cuando intercambian las crías y estas crías pasan a ser, que eran criadas por las madres que no eran tan buenas, pasan a ser criadas por una madre buena, se hace el mismo análisis. ¿Qué se esperaba? Si esto estaba relacionado a la secuencia, no iba a haber cambios, ¿sí? Porque si la información era a nivel secuencia, no iba a haber cambios en los patrones de metilación. Estas crías, por más que las críe una madre que sea buena, en su ADN, en su secuencia estaba la información para tener el ADN muy metilado y no iba a haber cambio. La sorpresa fue que cuando se analizan los cerebros se ven que efectivamente estas crías ahora estaban con los genes poco metilados y eran muy resistentes al estrés. Y estas que habían sido muy buenas, resistentes al estrés y tenían genes poco metilados, ahora manifestaban en su cerebro un patrón de metilación totalmente distinto. Entonces, ese patrón de metilación está dependiendo de esto, de la crianza, o sea, del ambiente. Hay algo que no depende solamente de la secuencia, sino del ambiente, y eso es lo que estudia la epigenética. Bien, bueno, esto para que ustedes después jueguen un poco, vean esa diapositiva y vean cuál puede ser el efecto. Si nosotros estamos diciendo que estas genes, que estos cerebros tienen un DNA muy metilado, ¿sí?, y que eso afecta a su respuesta al estrés, si nosotros usamos algún químico o algún reactivo que permita desmetilar, vamos a tener la posibilidad justamente de trabajar con animales que pierden esos metilos y evaluar cuál es su respuesta al estrés. Es un experimento interesante. Bueno, vamos a seguir avanzando, ya quedan
Quedan menos diapositivas. Vamos a entrar en un tema muy interesante que ya hemos mencionado, que tiene que ver con la mutación. Ustedes, generalmente la mutación se asocia con el fenotipo que produce la alteración del gen, o sea, de esa mutación. El gen, por ejemplo, el Tillman, tiene que ver con el hombre de hojalata. ¿Se acuerdan de este cuento en donde el hombre de hojalata no tenía corazón? Entonces, el gen Tillman es un gen que está asociado al desarrollo del corazón. Mutación es el proceso y resultado final. Mutante es el individuo. Si un individuo es mutante porque ha manifestado una mutación, o el gen es mutante porque está mutado, ¿bien? Pero mutación es tanto al proceso que desencadena ese cambio o al resultado final, ¿sí? Se ha producido una mutación o se ha dado, ha habido un proceso de mutación que ha llevado a un cambio en el gen. Generalmente se dan 30 mutaciones nuevas por cada gameta que se forma. Va a depender, por supuesto, las mutaciones va a estar en relación a los genes que se muten, va a estar también en relación a la longitud de esos genes. Un gen que sea, cuanto más largo sea, tiene más posibilidades de mutarse. El de la somatostatina, por ejemplo, es un gen muy chiquito, de 1480 pares de base. El de la distrofia muscular de Duchenne tiene 2 millones de pares de base. Entonces, el gen de la distrofia muscular de Duchenne es posiblemente esté bajo los efectos de mutaciones, o sean más frecuentes las mutaciones en ese gen que en el gen más corto. Cuando nosotros vamos del gen, lo mutamos y vemos la función, estamos haciendo una genética inversa. Cuando nosotros estudiamos la mutación, esa mutación nos permite descifrar o conocer el gen, la secuencia del gen, y esa secuencia nos permite conocer la función. Estamos en una genética directa. Eso lo traigo a colación porque quizás en algún libro ustedes lo lean y para que entiendan cuál es la diferencia entre inversa y directa. Inversa es de la secuencia a la mutación y a la función. En cambio, como muchas veces sucede, gracias a una mutación se descubre un gen y se asocia una función. Las mutaciones hay de distintos tipos, ya lo vamos a ver, pero nos referimos a mutaciones puntuales cuando, por ejemplo, una región codificante puede tener estos distintos efectos. Esta es una secuencia, ustedes si se fijan es mutación puntual porque afecta una base, es un punto de una secuencia, y acá está representado un codón. Esta es la secuencia normal. La secuencia normal codificaría para una serina, ¿sí? El codón UCA, si ustedes ven, retroceden y ven el circulito donde teníamos el código genético, van a ver que UCA o TCA representa una serina. Cuando se muta una de estas bases, aparece UUA, que sería TTA en ese código que ustedes tienen, es una leucina. En este caso, el nuevo codón codifica un aminoácido diferente. Hay un cambio en la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Donde había una serina, ahora hay una leucina. Entonces, esto es una mutación de cambio de sentido. ¿Bien? Por eso se llama mutación de cambio de sentido. Cuando en el caso que se da una mutación y se cambia ahora, en vez de ser una U, se reemplaza por una A, ahora es UAA. Si ustedes van, TAA es uno de los codones stop. Entonces una señal que cuando la máquina de transcripción llega, la máquina de traducción, cuando se está haciendo la traducción, se lee este codón, en vez de continuar sintetizando el polipéptido, se suelta y se produce el fin de la síntesis de la proteína. Entonces es un codón stop o de terminación. En este caso es una mutación sin sentido. ¿Por qué? Porque ustedes si se fijan, nuestro polipéptido tiene solamente 2 aminoácidos en lugar de 5 como tenía acá. Acá ha habido un cambio, pero sigue teniendo la misma longitud. En cambio acá está truncado. Lo más probable es que ese polipéptido que se ha sintetizado no dé una proteína funcional, no tenga sentido ese polipéptido que se sintetiza. Por eso es una mutación sin sentido. Y hay casos en donde el cambio de base codifica para el mismo codón. Acuérdense que como el código genético es degenerado, hay aminoácidos que están codificados por más de un codón. Entonces, si ustedes van al código genético, van a ver que TCG, ¿sí? es una serina también. Entonces, no ha habido ningún cambio, una mutación silenciosa. Por supuesto, una mutación silenciosa no tiene ningún efecto. Pasa desapercibido, está en silencio, ¿sí? No es que se silencie, ojo con eso, no es que se silencie el gen, no, el efecto es que no tiene ningún efecto. La mutación pasa desapercibida. Bien, ojo con eso. Entonces se ha visto que
en un 50% de las mutaciones que están asociadas a enfermedades se deben a cambio de sentido y un 10% a sin sentido, o sea que se genera una señal de stop. Pero estas son mutaciones puntuales, ¿sí? Las mutaciones estas puntuales o las mutaciones en general podemos clasificarlas en distintos tipos, en espontáneas, ¿sí? Dadas por elementos móviles, como yo les decía, que se dan por la replicación y por lesiones espontáneas. Los elementos móviles ya no tienen importancia en nuestro genoma, así que no lo vamos a tener en cuenta. Sí vamos a enfocarnos más a lo que tiene que ver la replicación y las lesiones espontáneas. La replicación, estamos replicando algo. Entonces, cuando nosotros replicamos, si esa réplica no es precisa, si se comete un error, estamos mutando esa réplica y de ahí estamos extendiendo ese error, estamos amplificando ese error. Entonces, eso se da espontáneamente en la célula. Si bien la maquinaria de replicación, cuando la célula se está dividiendo y replica su ADN, es un proceso muy preciso, o sea que el error que comete la maquinaria de replicación es muy bajo, se pueden producir errores, ¿sí? Que si no son reparados, se traducen en una mutación y esa mutación puede tener un efecto y desencadenar una enfermedad, por ejemplo, o algún efecto fenotípico. Bien, entonces la replicación es un proceso que puede tener un efecto, puede tener errores y dar lugar a mutaciones. Entonces acá tenemos la cadena que se está replicando. Si se aparea mal, por ejemplo acá en lugar de una T se aparea una G, vamos a tener la cadena parental, que sí está bien, que no se ha mutado, entonces los cromosomas que hereden esta cadena van a ser normales, pero esta, en donde se ha dado este mismatch o ese error de emparejamiento, en vez de una T va a tener una G, entonces esta ya va a estar alterada, esta es una mutación puntual. Hay que ver qué efecto tiene después, ¿bien? Pero así se da durante la replicación. También pueden pasar que cuando hay muchas secuencias que son repetidas, ¿ven? Se produzca un error porque se corre, esto se desliza, se forma esta horquilla, entonces la maquinaria de replicación introduce estas copias extras. ¿Por qué? Porque esto empieza a copiarse, se hace esa horquilla y esto se desplaza para acá, entonces ustedes fíjense, todas estas son repeticiones, en lugar de tener ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques, ahora se van a sumar estos 4 extras. Esta nueva cadena va a tener 12, o sea, va a ser una cadena más larga en donde ha sumado unas secuencias extras. Esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante, acuérdense, en varias enfermedades. Entre ellas es una forma de explicar el daltonismo y también vamos a ver que tiene que ver con el X frágil, vamos a ver con Huntington también, que suele pasar. Está asociado a estos errores que se dan durante la replicación, o sea, puede ser puntual, una base, o puede ser que se copien secuencias, como son repeticiones. La maquinaria es como cuando uno quiere pronunciar una palabra que se repite. Bueno, en inglés hablaba de banana, entonces ya cuando uno lo pronuncia puede decir banana, o sea, como hay dos na, es fácil equivocarse y agregar un na extra, porque la maquinaria de replicación empieza a leer con que se desconcentre un poquito, ¿sí? Y copie 2 veces el na, en vez de decir banana va a decir banana, ¿sí? Entonces son errores que sí pueden pasar. Entonces estos errores en la replicación se dan generalmente cuando tenemos secuencias muy repetidas y cuando tenemos estructura, cuando incluso el ADN muestra simetría y da lugar a estas situaciones. Estas horquillas que se generan también generan problemas en la replicación. O las situaciones palindrómicas, las regiones palindrómicas. ¿Sí? Palíndromes, ¿se acuerdan? Son palabras que se leen de igual manera de adelante hacia atrás. Por ejemplo, Menem o Neuquén. Si ustedes leen de atrás a adelante o de adelante a atrás, siempre van a leer la misma palabra. Entonces, hay secuencias en nuestro genoma que son palindrómicas y justamente traen o ocasionan complicaciones en el momento de la replicación y pueden dar lugar a errores y dar lugar a mutaciones espontáneas. Estos son conocidos, estas regiones así, de estas características son conocidos como hotspots o puntos calientes mutacionales. O sea, en nuestro genoma hay regiones que se caracterizan por ser así, entonces son también blancos de frecuentes mutaciones. Hay una maquinaria de reparación que es importante. Las otras mutaciones pueden ser, hemos dicho que esas eran espontáneas, las inducidas. Las inducidas generalmente tienen que ver con mutágenos, que pueden ser químicos, por ejemplo, o radiación, como por ejemplo radiación UV o radiación ionizante. Vamos a ver que en realidad el UV, por ejemplo,
¿ven? Hacen que las timinas se formen dímeros de timina K, en vez de que se unen estas bases en la misma cadena, y el sistema de reparación lo que tiene que hacer es cortarlas y reemplazarlas, romper ese enlace que se ha formado y reemplazarlas. Si el sistema de reparación no funciona bien, esa nueva secuencia va a tener dos TT unidas y va a traer dificultades en el momento de la replicación del ADN. También hemos hablado, ¿se acuerdan de la metilcitosina? Bueno, hay químicos que esas metilcitosinas, esas citosinas que están metiladas, son blancos de desaminación. Hay químicos que las desaminan. Y al desaminarla, ustedes fíjense, no vuelve a citosina, vuelve una timina. Entonces, lo que originalmente era una citosina pasa a ser una timina. Estamos frente al efecto de una mutación puntual. Bueno, ¿qué tiene que ver acá Mary Poppins y el desoxinador? Ustedes fíjense que hay exposiciones a mutágenos que no son intencionales. Nosotros estamos diciendo inducidas. Son mutágenos, pero que en realidad, o sea, uno puede hacerlo a propósito en el laboratorio o pueden ser exposiciones accidentales o exposiciones naturales. Las accidentales, por ejemplo, pueden ocurrir en el lugar del trabajo y sobre todo tienen que ver con estas sustancias que se van descubriendo que son mutagénicas, que antes no se las conocía así. Entonces, hay puestos de trabajo en donde las personas se exponen a estas sustancias sin saber que son mutagénicas. Una vez que se reconocen y que son incluidas en la lista de sustancias mutagénicas, tratan de ser reemplazadas, o por lo menos los operarios, las personas que están expuestas, se protegen, tratan de protegerse de alguna manera. Ustedes fíjense que en Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII, el trabajo de desoxinación de chimeneas lo realizaban generalmente niños y hombres que se desnudaban para poder pasar por la chimenea y poder limpiarla. Lo más frecuente es que eran niños porque eran chicos, eran mucho más flaquitos y podían entrar mejor en la chimenea. Eso lo hacía que se expongan a todos los productos del alquitrán. Entonces, el cáncer de escroto, por ejemplo, ha sido la primera relación que se ha establecido entre un cáncer y un mutágeno, en este caso el alquitrán de las chimeneas. O sea, ha sido el primer cáncer asociado a un trabajo. En el año 1700, un cirujano inglés, Percival Pott, asoció la neoplasia, ¿sí?, de escroto principalmente, al hollín y al alquitrán que se incrustaba en la ropa y en la piel de estos trabajadores. Entonces, esta observación suponía la primera asociación entre una neoplasia y una exposición laboral. Eso es muy importante. Hay exposiciones, como les decía, accidentales, y hay otras que son naturales. El 81% de nuestra exposición proviene de fuentes ambientales naturales de radiación, como ser los rayos cósmicos, la luz solar, los minerales radiactivos de la corteza terrestre como el radón. Entonces ustedes imagínense, si nosotros naturalmente ya estamos expuestos y además no nos cuidamos en la alimentación, en el ambiente, o sea, fumamos, ingerimos productos que pueden hacernos daño, estamos sumando fuentes de mutaciones, y eso después se ve reflejado en alteraciones a nivel de nuestra secuencia. Yo les decía que la reparación es muy importante y acá tienen una prueba de ello. Por ejemplo, esta enfermedad, Xeroderma pigmentosum, tiene que ver justamente una de las enfermedades que están relacionadas a la reparación del ADN y son una de las enfermedades más estudiadas. Yo les decía que la maquinaria de reparación del ADN está formada más o menos por 50 genes. Bueno, en este caso, Xeroderma pigmentosum es una enfermedad en donde, hay una enfermedad autosómica rara, por supuesto, es recesiva, y lo que incluye tiene que ver con condiciones de pigmentación anormales en la piel, y tienen una alta sensibilidad al sol. Entonces, esa sensibilidad al sol, como el sistema de reparación justamente está alterado, el sol, como veíamos recién, la radiación UV del sol puede ocasionar daño a nivel de la secuencia que no son reparadas, y eso desencadena un cáncer. Estas personas son justamente, son propicias más o menos de 1000 a 2000 veces más a padecer cáncer que la población en general. Para que ustedes se den una idea lo importante que es el mecanismo de reparación, y que en el caso de si el mecanismo de reparación, el daño que se ha producido en la secuencia es muy alto,
se produce una apoptosis, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando nos exponemos al sol y nos quemamos, ¿sí? Cuando nos despelechamos, este peeling que se da, ¿sí? que se empieza a despegar la piel, es gracias a la apoptosis, y menos mal que se da, porque esas células han experimentado un daño importante en su ADN y deciden morir, o sea, van al camino de apoptosis. Si no lo hacen, si estas células no lo hicieran, que es lo que suele pasar en estas personas, se desencadena un cáncer de piel. Entonces, la maquinaria de reparación del ADN es muy importante. Volvamos a los tipos de mutaciones, hemos dicho las mutaciones puntuales. Esto sería la lectura de una frase en tripletes, ¿ven? Que cada triplete tiene un sentido. Cuando se produce una mutación puntual, por ejemplo, en lo que es un cambio de sentido, se cambia esta E por una Q, ya no se lee el mensaje bien. Por lo menos esta frase, el D ya no es. ¿Sí? Las otras sí se mantienen. Pero esta es una mutación de cambio de sentido. Este es sin sentido, ¿por qué? Porque nosotros venimos leyendo la frase, pero de pronto se modifica algo que se interrumpe y no podemos seguir leyendo. Bueno, así sucesivamente. Puede haber deleciones, en donde se interrumpe, se pierde alguna parte del mensaje. Inserción, donde se incorpora una información nueva al mensaje. Duplicación, como el nombre lo dice, se duplica, ¿sí? Y eso puede dar, por ejemplo, a la expansión, que está asociado a algunas enfermedades que vamos a ver más adelante. Consecuencias clínicas de la mutación, porque hasta ahora estábamos viendo desde un punto de vista molecular. Vamos a ver un par de ejemplos asociados a manifestaciones clínicas de una mutación. Ustedes saben que la proteína de hemoglobina es un tetrámero, o sea, está conformado por dos cadenas beta y dos cadenas alfa. Esas cadenas beta y esas cadenas alfa están codificadas por genes distintos, o sea que sus genes el de la beta está en el cromosoma 11 y lo de las alfa hay dos genes que están en el cromosoma 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se muta alguno de estos genes, da lugar, por ejemplo, a la talasemia. La talasemia, bueno, es algo muy frecuente en gente del Mediterráneo, tiene que ver con que viene con talasa significa mar, y tiene que ver con que la mayoría de las personas donde ha sido descrita esta enfermedad al comienzo eran una etnia del Mediterráneo. La talasemia puede ser una beta talasemia o una alfa talasemia. Lo importante es que cuando hablamos, por ejemplo, de una beta talasemia es porque no se están produciendo cadenas beta o se están produciendo en menor cantidad que las alfa. Y una alfa talasemia se produce menos o no se produce cadenas alfa. Entonces esos tetrámeros, si solamente se producen cadenas alfa o son pocas las que se producen de beta, va a haber más probabilidad de que el tetrámero sea un homotetrámero, o sea, esté conformado por todas cadenas alfa o todas cadenas beta, si depende de qué talasemia sea. Entonces, la molécula de hemoglobina no va a ser normal. Otra mutación, que es una de las más estudiadas, que sí tiene que ver con el cambio de sentido de un aminoácido, tiene que ver con la drepanocitosis. Es un cambio de sentido, una mutación de cambio de sentido. Acá con el signo le estoy representando mutación, ¿no? Para no escribir toda la palabra. El ácido glutámico es reemplazado por una valina. ¿Sí? Acá lo tienen. ¿Ven? Cambia una base, pero ya el mensaje en vez de glutámico se lee como valina. Eso hace que la hemoglobina que se forme se agregue en las células, y donde se agreguen esas células se vuelve menos flexible. Entonces cuando empiezan a pasar por los capilares, sobre todo en el vaso, donde se hace la inspección de los glóbulos rojos, esos capilares no se pueden adaptar bien, esos glóbulos rojos no se pueden adaptar bien a los capilares, se rompen y son eliminados en el vaso. Entonces es muy importante tener presente esto, ¿no? Estas mutaciones. Bueno, acá tienen diferentes genes que son blancos para diferentes enfermedades que lo vamos a ir viendo a lo largo del cursado. En color están representados los exones. Si ustedes se fijan, vamos de genes que tienen pocos exones a los que tienen más. Por supuesto, cuanto más exones tengamos, también tenemos más chances de que se den mutaciones, porque es más fácil dar en el blanco. Dar en el blanco sería mutar alguna secuencia de un exón, que es donde vamos a ver algún efecto. En los intrones probablemente no se vean efectos. Acá tienen los cromosomas de todo nuestro genoma, en donde ya hay asociadas determinadas enfermedades a cada uno de esos cromosomas. Eso lo van a poder ver mejor en detalle cuando tengan la clase en PDF. Otra enfermedad que tiene que ver con la activación, con una mutación, tiene que ver con esta vía de señalización, la vía JASTAT, que por ejemplo se usa en una vía que toma el factor de receptor de crecimiento 3, en donde si ese factor de crecimiento, por ejemplo, se activa, o sea, cuando está el factor de crecimiento,
Según el receptor se dimeriza, da una señal que activa unos determinados genes en el núcleo. Pero fíjense que para estar activo el receptor tiene que estar dimerizado y tiene que recibir el ligando. En esta enfermedad el receptor se activa independientemente del ligando, esté o no esté ligando, se activa, y lo que hace es que los cartílagos hipofisarios de los huesos se empiecen a mineralizar antes de tiempo, entonces se detiene el crecimiento y eso da lugar a una displasia tanatofórica, que muchas veces es incompatible con la vida porque afecta incluso a la caja torácica. Entonces el feto no puede, cuando nace no puede respirar y se muere. Es simplemente por una mutación en un sitio del receptor que hace que ese receptor esté activo constitutivamente. Bueno, tenemos que hablar de tasa de mutación, que es una frecuencia con la cual un gen cambia de un fenotipo silvestre, o salvaje como le dicen, pero mejor usar el término silvestre, a uno mutante. Se expresa el número de mutaciones por unidad biológica. La unidad biológica puede cambiar, podemos considerar como unidad biológica división celular, es decir, la cantidad de mutaciones que se dan por división celular, o por gameto, o por ronda de replicación. En acondroplasia, por ejemplo, van a ver ustedes que se da de novo, es una mutación muy frecuente, se da 4 mutaciones cada 100.000 gametos. Ahora, la frecuencia de la mutación tiene que ver con la incidencia de ese tipo específico de la mutación dentro de una población. O sea, tasa de mutación es con qué frecuencia se da esa mutación en un gen, y ahora la frecuencia de mutaciones dentro de la población. La acondroplasia aparece uno cada 20.000 personas, o sea, aparece un niño con acondroplasia cada 20.000 personas. Suele darse de nuevo, o sea, lo vamos a ver en más detalle. Acá tienen, por ejemplo, las tasas de mutaciones en diferentes genes en distintos organismos. Sí, lo importante que a mí me gustaría que quede claro, que estas mutaciones, hemos hablado a nivel puntual, pero también se dan a nivel cromosómico. Tenemos reordenamientos cromosómicos, o sea, que cambia la estructura y la forma del cromosoma, como por ejemplo de lesión porque se pierde, esto que es así, pierde un segmento, una duplicación porque duplica un segmento, o se da un intercambio, ¿sí? Ustedes fíjense que el código de colores acá está diferente al original. Pero también puede cambiar el número, entonces pueden ser aneuploidías o poliploidías. Les traje a luz para explicar lo de cambio en números con el de Drosophila, porque el genoma de Drosophila es un genoma bien chiquito, tiene un 2n igual a 8, están viéndolo acá, entonces son 4 pares de cromosomas. El set haploide es un n igual a 4. Cuando nosotros tenemos que en vez de 8 tenemos, por ejemplo, acá 12 cromosomas, quiere decir que el set haploide se ha multiplicado en vez de por 2, que es lo que se espera en un organismo diploide como nosotros, como la Drosophila, se ha multiplicado por 3. Estamos en presencia de un triploide, ¿sí? De cada cromosoma, en vez de haber 2, en vez de haber un par, hay un triplete. Entonces estamos hablando de triploides. Eso es poliploidía, o sea, una variación en euploidía. Eu es porque la ploidía está bien, es un número entero y que se multiplica por un factor. En cambio, la aneuploidía es que el número cambia porque no todos los cromosomas se multiplican, sino, por ejemplo, uno, en este caso este cromosoma. Todos los otros están en pares, excepto este, entonces hablamos de trisomía. O, por ejemplo, se pierde uno y hablamos de monosomía. Lo normal sería la bisomía, en donde están en pares, y lo anormal sería la trisomía o la monosomía. Y ustedes ven que acá el número se representa como 2n más 1, o sea, acá sería 8 más 1, 9. Y en este caso serían 7. ¿Sí? 2n menos 1. No es un múltiplo del set haploide del cromosoma. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy, y recordándoles siempre esta imagen, que no nos olvidemos y no perdamos de vista que estamos hablando a nivel de secuencia, hablando de epigenética, pero que eso puede tener un efecto sobre un organismo, y ese organismo forma parte de una familia y de una comunidad. Nos encontramos en la próxima clase. Que estén bien.